Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. En la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Corporación Humanas presentó la 15ª encuesta de percepción de las mujeres sobre sus condiciones de vida y el país, un estudio que revela cómo la discriminación, la violencia y la inseguridad continúan marcando la vida cotidiana de mujeres en Chile. Al mismo tiempo, los resultados muestran una ciudadanía femenina que valora la democracia, pero que exige que ésta garantice derechos, igualdad y seguridad de manera efectiva. Y para conversar de todo esto, estamos en esta mañana en Turno M con Jennifer Alfaro de Corporación Humanas para profundizar en los resultados. Bienvenida, ¿cómo estás, Jennifer? Bienvenida, hola, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Jennifer. Este estudio se publica justo a 2 días del 8 de marzo. ¿Qué tan importante es contar con este tipo de diagnóstico sobre la situación de mujeres en Chile hoy en día? Mira, para nosotras es fundamental. La encuesta Humanas tiene más de 10 años de antigüedad, la hemos repetido todos los años, y además tiene una particularidad que solamente encuesta a mujeres. Vale decir, esta encuesta solamente nos representa en cuanto a cuáles son nuestros intereses, las preocupaciones, las sensibilidades, de saber cómo estamos en ciertas materias que hoy en día han formado parte íntegra de la discusión política en materia específicamente de seguridad, de violencia, de economía, pero también de democracia y política. En ese sentido, estando previo a este Día Internacional de la Mujer, ¿qué sienten hoy las mujeres chilenas? Mira, hay varios elementos importantes a destacar. Uno de ellos, fundamental, es que, por ejemplo, en materia de democracia, las mujeres están sintiendo que estamos al debe. Hay un porcentaje importante, por ejemplo, que se mostró que preferiría otra forma de gobierno, pero cuando se les pregunta por qué otra forma de gobierno... Sí, llamativo. Exacto. Cuando se pregunta por qué, es porque la democracia en sí no la han visto que está respondiendo a sus intereses actuales. Y cuando después empezamos a cruzar con otro elemento de la encuesta, esos intereses actuales se relacionan particularmente en materia de seguridad y también, por ejemplo, en materia de discriminación en ciertos espacios. Por ejemplo, en el espacio laboral, donde se demuestra y las mujeres señalan que es el lugar donde se sienten más discriminadas. ¿Y en ese espacio laboral se sienten más discriminadas? ¿Por qué razones? Esos motivos no los preguntamos por los motivos específicos, pero sí acá hay un cruce especial. O sea, las mujeres dicen en el espacio laboral es donde nos sentimos más discriminadas, pero a la vez, cuando hacemos la pregunta de en qué lugares las mujeres se sienten más seguras o más inseguras, dicen que en el trabajo es donde se sienten más seguras. Los motivos de la discriminación es porque en el espacio laboral es el único lugar hoy en día de autonomía económica de las mujeres donde nosotras logramos reconocer las normas que limitan, cuáles son nuestras brechas o los objetivos que podemos lograr. Es en el trabajo donde nosotras tenemos conciencia, por ejemplo, que tenemos derecho a la maternidad o que existen diferencias en las brechas salariales. Eso no lo tenemos en otro espacio. Entonces, ante el conocimiento normativo que nos genera el trabajo, también podemos identificar cuándo estamos ante más o menos discriminaciones, que es lo que no ocurre en otros espacios, porque no conocemos la normativa en esos otros lugares. ¿Y qué cambios estructurales crees, Jennifer, se necesitarían para reducir realmente estas brechas en el mundo laboral para nosotras? Mira, aquí es fundamental lo que se está discutiendo ahora, por ejemplo, la sala cuna universal. O sea, estamos todavía en una etapa en que criminalizamos, por ejemplo, a las mujeres por decidir ser madres, en un sentido claro, porque finalmente las retiramos de un espacio laboral y le estamos diciendo, bueno, se mantiene en su trabajo, no se embarace, no tenga esta división trabajo y vida familiar. También tenemos que apuntar a la disminución de las brechas salariales. Hoy en día las mujeres siguen ganando un 20% menos que los hombres. Y también hay una construcción, sobre todo en materia, por ejemplo, de pensiones, en que las mujeres que tienen que obtener la pensión garantizada universal, la pueden obtener recién a los 65 años, cuando las mujeres jubilamos a los 60. En ese espacio de 5 años, las mujeres se tienen que autofinanciar, sobre todo las que están en mayores situaciones de vulnerabilidad económica.
Entonces hay brechas evidentes que tenemos que seguir subsanando en esa materia. Y claro, esta encuesta es de percepción, entonces no nos da esos datos específicos, pero sí plantea las dudas permanentes que se han mantenido en el tiempo, o sea, esa criminalización de la maternidad, las brechas salariales y no llegar a espacios de poder. Eso también es una materia importante que se destaca en la encuesta. Jennifer, por otra parte, me gustaría detenerme en el tema de seguridad porque hay una alerta que a mí me generó todo esto. El 56% de las mujeres siente que la violencia de género ha empeorado, un 63% dice que las redes sociales hoy son un espacio de hostigamiento y el dato más doloroso, personalmente considero, es el 77% declara haberse sentido insegura en la calle, modificando sus rutas y sus hábitos por tener miedo a ser víctimas de un delito. Y esto significa que el miedo nos está quitando libertad de movimiento, disculpa. Y me gustaría preguntarte cómo esto afecta la sensación de seguridad permanente, la autonomía económica y mental de las mujeres. Mira, este dato es brutal, porque finalmente lo que nos está diciendo, siempre cuando no existen elementos, por ejemplo, que nos entregan seguridad para estar en ciertos espacios, las mujeres retrocedemos. Finalmente, si no hay medidas para que nosotras nos sintamos protegidas y podamos estar en espacios públicos, la mirada es que la mujer se guarde, ¿cierto? Como que esté en el espacio del hogar y que tenga más miedo de estar en otros lugares. Las mujeres también en esta encuesta señalaron que consideran que la violencia contra las mujeres es superior a cualquier otro delito de alta connotación pública. Vale decir que algún homicidio, algún delito de lesiones, y esa percepción que tenemos las mujeres se condice con la realidad de los datos. Hoy en día el delito más prevalente en Chile es el de violencia contra las mujeres. El año pasado tuvimos más de 130.000 denuncias en materia de violencia intrafamiliar. Hasta ahora tenemos más de 44 femicidios. Si nosotras dijéramos, y acá quizá es un ejemplo más bien muy directo, pero si nosotras dijéramos que 44 periodistas en un año son asesinados, saltarían las alertas de inmediato. Eso es verdad. Si dijéramos, o en mi caso de abogadas, 44 abogadas, diríamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el objetivo está siendo esa particular profesión o característica? Y en este caso las mujeres seguimos siendo asesinadas y no ha cambiado, no han bajado las tasas de femicidio en el país. Entonces, que las mujeres se sigan percibiendo inseguras es una realidad. Es verdad lo que está ocurriendo. Ahora, el 56% de las mujeres considera que la situación de violencia de género ha empeorado y que el 63% de las que cree que las redes sociales se han convertido en espacios de hostigamiento hacia las mujeres. En esa dinámica, cuando le hacen esta pregunta, ¿se plantean soluciones u otro? No, esta encuesta plantea finalmente las preguntas para nosotras poder empezar a planificar de cuáles son los espacios en donde hoy en día la violencia se ha ido mutando. De hecho, la pregunta de redes sociales, y si lo consideran espacio de hostigamiento, y también el 78% de las mujeres considera que es un espacio para difundir información falsa, no la habíamos tenido en otras encuestas, porque hoy en día el fenómeno de la violencia digital arrasó todos los espacios de discusión en materia de violencia. O sea, hoy en día es el lugar con mayor índice de denuncia en materia de violencia de género. Sin embargo, por ejemplo, en Chile todavía no tenemos una ley específica que tipifique la violencia digital como tal. Tenemos la ley de violencia integral que salió ahora hace poco, que la incluye y la considera, pero no establece, por ejemplo, tipos penales específicos para que yo pudiera denunciar si es que esa persona me practica violencia digital en el espacio digital, pero después, por ejemplo, en el espacio público se aparece y me empieza a hostigar. No existe una relación todavía de eso, es algo que tenemos que avanzar, pero es una realidad. O sea, las mujeres están sintiendo y están percibiendo que efectivamente la violencia está ocurriendo en ese Claro, la espacio. violencia digital se puede ver, por ejemplo, con Grok, la inteligencia artificial, que ahora están tomando imágenes de mujeres y están haciendo desnudos de jóvenes, niñas y adolescentes. Esa es una forma. La otra también, por ejemplo, a mí me ha pasado seguidamente cosas físicas. Doy una opinión, pero todo no es sobre mí, sobre lo que yo opino, sino más bien sobre cómo la mujer se ve. Eso también es violencia digital. Exactamente, porque en el caso de las mujeres la violencia digital tiene otras características, que va específicamente sobre el físico, sobre el intelecto de las mujeres, o sea, ataca características específicas por el hecho de ser mujeres. Y lo que hemos visto también en la inteligencia artificial es que un avance que se tiene que hacer, los sesgos que presenta en materia de género también.
O sea, por ejemplo, a mí me pasó, pedí una descripción de un abogado en derechos humanos y puso un nombre. O sea, cómo me reconoce y puso un nombre de inmediato. O sea, las características que tiene la inteligencia artificial siempre están guiadas a un aspecto más masculinizado, pero que además ha derivado en otro tipo de situaciones como la que mencionas de Grok, que utilizan las fotografías de mujeres para empezar a sobreponer cuerpo y difundir esta información. Entonces, la violencia digital se vuelve un mecanismo de información falsa contra las mujeres. Si tuvieras que resumir hoy los principales desafíos que enfrenta Chile en materia de igualdad de género, ¿cuáles son las más urgentes en este instante? Sin duda alguna, la violencia contra las mujeres. O sea, esa es una pandemia que tenemos hoy en día, que no hemos logrado salir, y nosotras también lo que queremos es hacer el ejercicio que se entienda que la violencia contra las mujeres es un tema de seguridad pública, porque tienen que invertir más presupuesto, porque tenemos que conversar con otros ministerios, porque no ha logrado rebajar en ningún número la tasa de violencia hacia las mujeres que existe hoy en día. Y por otro lado, el aspecto laboral, o sea, la autonomía de las mujeres que hemos logrado hasta ahora ha sido gracias a que las mujeres hemos podido entrar al espacio laboral. La autonomía económica que nos responde el trabajo es un aspecto fundamental, y por eso, por ejemplo, ahora el llamado del Sistema Nacional de Cuidados que se está discutiendo, la Sala Cuna Universal, forman planteamientos básicos para que nosotras sigamos discutiendo en materia de igualdad sustantiva, que es nuestro propósito. Nosotras no queremos ser superiores al hombre, ¿no? Nuestro feminismo es igualdad entre hombres y mujeres, y para eso esas barreras tienen que seguir avanzando y desarmándose. Jennifer, sobre identidad, un 58% de las mujeres, o sea, casi 6 de cada 10 se identifica de alguna forma con el feminismo. Y eso ya habla de un cambio cultural que ya cruzó generaciones. ¿Cómo interpretan que, a pesar del cansancio, de las constantes críticas hacia el movimiento, la mayoría de las chilenas sigan abrazando la etiqueta feminista? Ese es un logro maravilloso para nosotras, en el sentido de que nos da los elementos para seguir avanzando y luchando en estos espacios que a veces se vuelven cada vez más reducidos. Lo que dijimos ahora, por ejemplo, el fenómeno de la violencia digital, o cómo se han levantado ciertas prerrogativas vinculadas a la imagen, por ejemplo, de la mujer tradicional, que lo preguntamos acá, de cómo empezar a hablar de antifeminismo y como que si fuera una palabra incorrecta, lo mismo que nos pasa cuando hablamos de derechos humanos, como que son palabras que hoy en día generan cierta reticencia, pero lo que nos dice la encuesta es que las mujeres se siguen percibiendo feministas, y muy feministas, muchas de ellas. Entonces, quiere decir que la base que ya hemos logrado hasta ahora, nosotros hicimos el año pasado un documento muy bonito de 35 años de lucha feminista, y de todos los logros que hemos tenido hasta ahora, sí dan su resultado en que las mujeres se siguen identificando como feministas y siguen entendiendo que la lucha va en que tenemos que tener los mismos derechos con los hombres. Jennifer, yo te preguntaba esto porque dentro de unos días asume un nuevo gobierno que tiene una mirada distinta sobre las agendas feministas, y mirando los resultados de esta encuesta, ¿cuál dirías que es el desafío número 1, la urgencia más crítica que las autoridades debiesen abordar para que las chilenas sientan que la democracia sí las protege? Mira, en este sentido son varios elementos. Primero, esperamos que el diálogo se mantenga con las organizaciones feministas. En cuanto a seguir avanzando, nosotras no solamente vamos por un tema en específico, el que ya recalqué, violencia contra las mujeres, lo consideramos básico porque sigue ocurriendo, pero también en materia de derechos sexuales y reproductivos. Cuando nosotras hablamos de la autonomía de las mujeres, estamos hablando de esta capacidad que tengamos para elegir cuándo y cómo queremos ser madres, pero también otras materias en cuanto a, por ejemplo, educación sexual integral. El martes nosotras estuvimos en el Congreso, se aprobó la idea de legislar sobre el aborto en plazo. Las mujeres acá, un 48% dice que está de acuerdo con estos avances. Entonces, esas discusiones son las que tenemos que seguir planteando en el ministerio. Nosotras confiamos en que va a haber un diálogo constructivo con ella, en que tenemos que seguir avanzando en estas discusiones y seguir fomentando una relación en que nosotras, independiente del gobierno que esté, vamos a seguir avanzando. Queremos agradecer muchísimo tu presencia, Jennifer, y quiero dejarte la pantalla, aprovechando que eres parte de Corporación Humana, para invitar a que el domingo las mujeres vayan y participen de lo que será la ya clásica marcha del 8M, que hoy tiene un significado especial en este mundo, ¿no? Sí, esperamos a todas el domingo a las 10 de la mañana en
Baquedano para que empecemos a marchar, porque ningún paso atrás, 100 adelante o 1000 si queremos más, no podemos retroceder. Entonces la invitamos a todas a que estemos marchando ese día. Muchas gracias. Y Corporación Humanas está en las redes sociales a través de @Corporación Humanas en Instagram. Gracias por venir, Jenny. Muchas Muchas gracias. gracias, que estén muy bien.